Amigos, me tumbaron el video por el copyright. Resulta que puse la instrumental con demasiado volumen y me doy cuenta casi 2 meses después. Quizás parezca un poco hambriado por resubir 2 videos, pero pido que me entiendan, de cualquier forma les pido perdón y voy a tratar de evitar cometer este error de nuevo. Afortunadamente solo fueron 2 videos los que se vieron afectados, voy a borrar los originales y los resubiré. También debo agradecer por el enorme apoyo que les dieron, no solo a los afectados, a todos los que he hecho les ha ido muy bien, incluso ya puedo activar la monetización de YouTube. Les recuerdo que aún hay mucho espacio en nuestro grupo de WhatsApp, en donde a veces los puedo incluir a ustedes en varios fanfics. Sin nada más que decir. Empezamos. Prototipo de amor. One Shot, Izuku X Mei. Mei Atsume era un torbellino con piernas, una chispa eléctrica con ojos saltones, sonrisa demente y olor constante a aceite de motor recalentado, un caos envuelto en overoles deshilachados, gafas anti-explosión, y griega. En ocasiones, solo eso. Literalmente. En la UA, algunos la evitaban. Otros la admiraban en silencio. Nadie, absolutamente nadie, la ignoraba. Era imposible. Este bebé va a cambiar el mundo. Gritaba a menudo, levantando entre sus manos alguna creación humeante que probablemente infringía más de 5 leyes de seguridad tecnológica. Lo decía con la misma devoción con la que un padre anunciaría el nacimiento de su hijo primogénito. Porque para Mei, cada invento era un hijo, cada tornillo, una semilla de esperanza, cada error, una bendición disfrazada. Si tiene fallas, eso significa que se puede mejorar, repetía como mantra. Como escudo. Como religión. No dormía más de 2 horas seguidas. No comía a menos que alguien le dejara comida a 1 metro de distancia, y a veces, ni así. El concepto de espacio personal le parecía una tontería abstracta. Y la higiene, bueno, estaba en su lista de prioridades justo debajo de recablear un exoesqueleto tras una combustión espontánea. O sea, nunca. Su familia la quería. Sí. Pero también la habían sacado de casa cuando convirtió la licuadora en un mini lanzacohetes. Así que Mei aprendió a vivir sola. Con sus bebés. Con su chispa. Con su ruido. Y sin necesidad de encajar. No hablaba mucho de sentimientos, porque no sabía cómo empaquetarlos, ni medir su voltaje, ni calcular su resistencia emocional. Las emociones eran confusas. No se soldaban. No se reparaban. Y peor aún, no venían con manual de instrucciones. Pero ella no se sentía rota. Solo, cableada distinto. Los pasillos de UA estaban llenos de héroes con grandes quirks, músculos que hacían temblar la tierra, o personalidades que brillaban como estrellas. Y luego estaba ella, con sus manos manchadas, sus gafas resquebrajadas, y una mente que no dormía. Un huracán de acero y pasión. Una rebelde con causa. Una loca con corazón. Y ese corazón, que solía vibrar solo por sus bebés, estaba a punto de hacer cortocircuito. Porque un chico de rizos verdes, sonrisa nerviosa y alma incansable, estaba a punto de entrar a su taller. Y sin saberlo, a su vida. Después del combate con Todoroki, Izuku Midori ya tenía los brazos envueltos en vendas, los huesos chillaban con cada movimiento y su cuaderno de anotaciones tenía una nueva sección titulada, "No hacer eso de nuevo". Sabía que necesitaba mejorar. No solo su cuerpo, sino cómo lo usaba. Control. Técnica. Adaptabilidad. Herramientas de un héroe real. Y por eso estaba ahí, frente al taller del departamento de apoyo, junto a Uraraka, que también buscaba optimizar su traje. Ambos estaban algo nerviosos. El lugar tenía fama de ser explosivo. ¿Estás segura que es por aquí?, preguntó Izuku, rascándose la nuca, con esa vocecita que usaba cuando sabía que sí, pero no quería admitirlo. Eso dice el mapa, respondió Uraraka, dudando mientras miraba la puerta de acero marcada con quemaduras, rasguños, y lo que parecía, salsa de tomate. Y entonces, ¡boom! Una explosión reventó la puerta como si fuera de papel aluminio, lanzando una nube de humo, tuercas ardientes y una figura humana envuelta en humo y chispas. ¡Ah! Mi bebé se cortó los ¡Puff! La figura salió volando y aterrizó de lleno sobre Izuku, tirándolo al suelo con un quejido ahogado.
Cuando el polvo se disipó, Uraraka jadeó. Izuku también, pero por razones completamente distintas. Los pechos de Mei Atsume estaban literalmente aplastándole la cara. ¿Estás bien, Midoriya?, preguntó Uraraka, roja como un tomate. Ajá. Intentó decir algo, pero el único lenguaje que salía de su boca era puro mufuf. Mei, por su parte, ni se inmutó. Simplemente se incorporó, como si no acabara de asfixiar a un futuro símbolo de la paz con sus glándulas mamarias. ¡Perfecto! Una caída de impacto, sin pérdida de conciencia. Resiliencia admirable. Exclamó con una sonrisa deslumbrante, mirando a Midoriya como si fuera una pieza de maquinaria de alto rendimiento. Tú eres perfecto. Kuke. Logró decir Izuku, con la voz temblorosa, el alma sacudida y el corazón latiendo como un tambor. Para ser mi nuevo conejillo de indias. Y sin más, lo agarró del brazo vendado, con una fuerza que no cuadraba con su tamaño, y lo arrastró hacia adentro del taller, mientras Uraraka los veía desaparecer con una mezcla de asombro, celos y una ligera preocupación por la integridad física y mental de su amigo. ¡Adiós!, gritó Mei desde el fondo, y gracias por prestarme a tu amigo, Ochako-chan. Te lo devuelvo entero, creo. El taller era un campo de batalla entre la genialidad y el caos. Chispas saltaban. Pantallas parpadeaban. Robots con cara de gato pasaban rodando. Un brazo mecánico trató de darle un high five a Midoriya, pero casi le disloca el hombro. Y en medio de todo eso, Atsume giraba, brincaba, soldaba, y murmuraba cosas como ajuste hidráulico, aleación más flexible y esto va a explotar hermoso si funciona. Izuku observaba. Atónito. Fascinado. Y algo asustado. Tú, dijo ella, apuntándolo con un destornillador que chispeaba. Usas tu poder como un idiota. ¿Qué? Se escandalizó él, dando un paso atrás. Dañarte para ganar no es heroico. Es estúpido. Pero eres fuerte. Muy fuerte. Y eso es emocionante. Ah, así que te voy a construir un bebé. Gritó de pronto, y empezó a escribir planos frenéticamente. Uno que te ayude a liberar tu poder sin romperte como un juguete barato. Izuku abrió la boca, pero no supo qué decir, porque, de algún modo, esa extraña, sucia, ruidosa y brillante chica acaba de darle algo que no esperaba. Esperanza. Y quizá, algo más. Pasó el tiempo. Después de todo lo vivido, las pasantías intensas, el enfrentamiento con Stein que casi le cuesta la vida, y ese viaje a Island donde conoció a Melissa Shield, otra mente brillante que compartía la misma pasión por inventar, Izuku volvió a la rutina. Las clases, las prácticas, las notas que seguían creciendo, pero algo le empujaba a dar un paso diferente. Un día, sin razón clara, sin plan, simplemente con la curiosidad corriendo en sus venas, decidió volver al taller de Power Loader. No sabía qué esperaba encontrar, solo sentía que tenía que ir. Al entrar, lo primero que vio fue a Mei, tan enérgica como siempre, rodeada de piezas, herramientas, y una especie de guante mecánico gigante que chisporroteaba con energía. Midoriya, exclamó ella sin siquiera levantar la vista, justo a tiempo. Estoy construyendo un guante de compresión que te permita golpear con fuerza, pero sin lastimarte los brazos. Todavía no está listo, pero esto va a ser la bomba. Izuku se acercó, mirando el artilugio con fascinación y un poco de admiración. Son parecidos a los que Melissa Shield me mostró en Island, dijo, con la natural humildad que lo caracterizaba. Mei frunció el ceño. Melissa Shield, repitió, ahora sí mirándolo a los ojos, esa inventora que te ayudó allá. La que te hizo esos guantes. Izuku asintió, sin entender muy bien por qué Mei parecía menos entusiasmada de lo habitual. Ah, murmuró Mei, girando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, igualitos, dices, pero la chispa en su mirada había cambiado. La energía que normalmente dirigía a sus bebés y explosiones se tornó una sombra de celos. Porque, para Mei, Izuku no era solo un alumno, ni un amigo. Era su sujeto de pruebas. Su conejillo de indias favorito. Y ahora, esa otra inventora estaba tratando de robarle ese título. Dijo Mei con voz juguetona pero con un deje de desafío, creo que alguien está tratando de robarme mi experimento estrella. Izuku bajó la mirada, incómodo.
No quería que Mei se sintiera así, pero tampoco sabía cómo explicarle que Melissa no era una rival, sino alguien que había ayudado. No es una competencia, Mei. Las dos son increíbles en lo que hacen. Ella lo miró como si no estuviera del todo convencida. Ah, claro, no es competencia. Susurró, pero eso no significa que no pueda ganar. Y con esa frase, volvió a sumergirse en sus herramientas, más decidida que nunca a hacer el mejor guante del mundo para él. Izuku sonrió, con ese sentimiento cálido y raro en el pecho, mezclado con una pizca de nervios. Porque entre inventos, guantes y explosiones, algo más estaba empezando a arder en ese taller. Y no era ninguna máquina. Días después, Midoriya volvió al taller. No era parte de ningún plan escolar. No era tarea. No había una orden directa de Aizawa ni una urgencia que lo llevara allí. Solo un impulso silencioso, curiosidad, interés genuino, o quizás, solo quería volver a verla. Mei Yatsume lo recibió sin decir palabra al principio. Tenía unas ojeras que podrían haberse registrado como accidentes de trabajo. Llevaba el overol desabrochado hasta la cintura, con una camiseta corta cubierta de quemaduras, grasa y esperanza. Estaba sucia, brillante y completamente viva. Sobre la mesa, lo esperaban los guantes. ¿Están listos?, preguntó Izuku, observando las líneas metálicas que recorrían los guantes como vainas de cobre. «Listos para morir en gloria», respondió Mei, emocionada. «Vamos a ver si este bebé sobrevive al monstruo verde». Izuku sonrió, poniéndoselos con cuidado. Se ajustaban como si hubieran sido moldeados directamente en su piel. Ella lo miraba con atención quirúrgica. Y algo más. Algo que ni ella sabía cómo clasificar. No era ciencia. No era mecánica. Era algo desordenado. Humano. Se pusieron en posición. Midoriya alzó el puño. Un objetivo improvisado, una columna de metal reforzado, esperaba al fondo del taller. «Empezaré con el 20%, avisó él, y Mei solo asintió, mordiendo un lápiz entre los dientes. ¡Bum! El guante brilló, resistió la presión. Y luego chilló, literalmente, al liberar vapor por las costuras. «Aguantó», exclamó Mei, girando en su silla. «Bueno, un poco». Izuku sacudió la mano. No hubo dolor, solo calor. Y eso, para él, ya era un milagro. «Vamos por el 50%, dijo, sin esperar confirmación. «¿Qué?», gritó Mei, «eso es un salto brutal. Déjame al menos reforzar las válvulas de retroce». Crack. El golpe fue seco, potente, como un rugido contenido. El guante aguantó, por medio segundo. Luego se deshizo en una lluvia de chispas y metal, como una flor mecánica abriéndose al caos. Izuku cayó de rodillas, jadeando. Su brazo estaba rojo, pero no roto. Y eso, para él, era una victoria. Mei corrió hacia él, no con miedo, sino con frustración. Maldita sea. Estaba tan cerca. Casi. «Está bien, Atsume», susurró él, fue el doble de lo que esperaba. «No está bien», espetó ella, golpeándolo en el hombro sin fuerza. «Esa otra chica, Melissa, te hizo guantes que resistieron, y yo». Se detuvo. Él la miró. Los dos estaban cubiertos de polvo y sudor. Tan distintos. Y sin embargo, tan parecidos. «Mei», dijo él, «no vine aquí buscando a alguien que me dé una solución perfecta. Vine porque tú no te rindes». Ella lo miró. Por primera vez, sin la máscara de chistes, ni la barrera de la excentricidad. Solo ella. Rota, decidida. Y tocada por esas palabras. «Voy a terminar lo que empecé», dijo entonces, con voz firme. «Y cuando lo haga, esos guantes no solo van a resistir tu 100%. Van a bailar con él». Izuku sonrió. Y sin saber cómo, sus dedos rozaron los de ella, aún cubiertos de hollín. No hubo confesiones. Ni besos. Solo una chispa. Pero esta vez, no venía del metal. Venía de algo más profundo. La vida de Izuku Midoriya avanzaba a pasos de gigante. Batallas, entrenamientos, momentos que marcarían generaciones. El retiro de All Might fue como un trueno en cielo despejado. Los exámenes, las licencias provisionales, las prácticas en agencias reales. Cada día lo acercaba más a su destino.
Pero en medio de todo eso, él siempre volvía a ese taller, a esa locura hecha acero y pólvora, a ella. No siempre tenía una razón concreta. A veces sí. Probar un nuevo estabilizador, medir la resistencia de una nueva prótesis de brazo, chequear la presión de una bota de salto. Pero otras veces, simplemente entraba al taller, se quitaba los zapatos para no pisar piezas sueltas, saludaba a uno que otro estudiante del departamento de apoyo, y la buscaba. Midoriya. Canturreaba Mei desde lo alto de una estantería, con los gogles cubriéndole media cara, el overol medio puesto y un destornillador en la boca como si fuera un cigarro. Ven, ven. Necesito que te pongas esto y golpees esa pared con toda tu alma. ¿Esto? ¿Qué es? No lo sé todavía. Por eso necesito que lo golpees. Y él lo hacía. Siempre. Con una mezcla de miedo, cariño y resignación. Porque algo en ella, esa energía cruda, esa pasión sin filtros, ese caos bendito, lo atraía. No como el magnetismo de una estrella, sino como el sonido de un motor que por fin encuentra la chispa adecuada. Las visitas se hicieron costumbre. Y con el tiempo, la costumbre se volvió ritual. Los estudiantes de apoyo ya lo conocían, lo saludaban como si fuera uno más. A veces le pedían ayuda para cargar piezas, o le contaban qué nueva máquina había explotado. Midoriya, ven, quiero que veas el brazo hidráulico que diseñó Tetsu. Ese que casi mata al profesor Power Loader. Sí, ese mismo. Y así, en un mundo donde todo era presión, carga emocional y deber heroico, el taller de Mei era su refugio. Un lugar donde podía ser simplemente Izuku. Sin el peso del símbolo. Sin la mirada del mundo. Claro que ella seguía llamándolo mi conejillo de indias. Y sí, seguía invadiendo su espacio personal como si fuera aire público. Una vez, incluso, bajó en ropa interior porque había olvidado dónde dejó sus pantalones. Spoiler. Estaban colgados en el ventilador de techo, girando como hélices. ¿Podrías al menos cubrirte un poco? Gritó él, rojo hasta el cuello. ¿Por qué? ¿Te distraigo? Dijo ella, girándose con una sonrisa de medio lado, sin una pizca de vergüenza. Si quieres, te hago una visera para no ver, aunque sería una lástima. Me gusta cómo me miras cuando no sabes si correr o quedarte. Y Midoriya se quedaba. No porque no supiera correr, sino porque, poco a poco, comenzaba a querer quedarse. Durante una de esas visitas, mientras Mei ajustaba un par de guantes nuevos con un diseño más aerodinámico y sensores de carga integrados, Midoriya la observaba en silencio. Ella hablaba rápido, como siempre, haciendo 1000 cosas a la vez. Pero de pronto, se detuvo. ¿Qué? Preguntó, notando su mirada. Nada, dijo él, sonriendo suavemente, solo pensaba que, tú también estás creciendo. Mei parpadeó. Y por un segundo, bajó la vista. Los dedos que normalmente sujetaban llaves inglesas, apretaron su overol. No sabía cómo expresar eso. Esa cosa rara. Ese calor extraño que le daba en el pecho cuando él decía cosas así. No era un fallo del sistema. Era otra clase de corriente. Una que no se medía en voltios. Tú también. Susurró, aunque me sigues pareciendo un poco idiota. Izuku soltó una risa suave. Y entre tuercas, inventos fallidos, guantes destrozados y promesas sin palabras, los dos seguían construyendo algo que, aunque no tenía manual, era real. Y no explotaba. Todavía. La operación contra los Yakuza no fue un simple rescate. Fue un descenso a los infiernos. Midoriya, en el centro de ese caos, se convirtió en una visión imposible. Una tormenta de poder sin freno, una fuerza que quebraba el aire mismo con cada paso. Y en su espalda, como si fuese un lazo con el pasado que intentaba redimirse, estaba Eri. Pequeña. Temblorosa. Su Kirk era la única razón por la que Izuku no estaba despedazándose pedazo a pedazo. Porque cada vez que él usaba One for All al 100%, su cuerpo se rompía. Pero Eri lo reparaba. Una y otra vez. Un ciclo de autodestrucción y renacimiento. Un sacrificio envuelto en heroísmo y locura. Desde la distancia, desde la soledad de su taller, Mei Yatsume lo vio todo. Todo.
Días antes, en uno de sus ajustes de rutina, Mei había deslizado, con la naturalidad de una científica loca y la sutileza de una bomba, una diminuta cámara entre las costuras del nuevo uniforme de Midoriya. No por morbo, no por desconfianza, sino porque quería estudiar cómo sus creaciones se comportaban en condiciones reales. Y vaya si las tuvo. Desde su banco de trabajo, entre cables quemados y trozos de guante reventado, Mei vio cómo Izuku se rompía los huesos, una y otra vez. Cómo su cuerpo entero vibraba como una chispa antes de estallar. Y cómo, solo por la presencia de esa niña, lograba seguir luchando, golpear, gritar, ganar. Pero no por ella, no por Mei. Cuando la grabación terminó, no hubo fuegos artificiales. No hubo gritos. No hubo maldiciones ni llaves inglesas volando. Solo silencio. Un silencio pesado, tan antinatural en ella como un tornillo flojo en una nave espacial. Porque algo en su pecho se retorcía, le escarbaba el alma como si fuera óxido en la maquinaria. Si yo hubiera terminado los guantes a tiempo, quizás no habría tenido que depender de Eri. Quizás ya habría ganado. Quizás. Esa palabra era veneno para alguien como ella. Porque Mei Yatsume no era del tipo que miraba al pasado. No lloraba por errores. Cada falla era una mejora en potencia. Cada explosión, una lección con más chispas. Pero esta vez, no era un tornillo lo que había fallado. Era ella. Y eso sí dolía. Pasó la noche entera sin dormir. Otra más. Pero esta vez, no por emoción, sino por algo más cercano a la rabia, a la impotencia, a los celos. No por Eri, ella era una niña, un milagro en forma de criatura asustada, no había culpa en sus ojos. Pero sí celos de lo que Izuku estaba dispuesto a hacer por proteger a alguien, del nivel de entrega, de locura, de amor, que ponía en cada golpe. Yo quiero que pelees así, por algo que hice yo, por mí. No lo decía en voz alta, porque no sabía cómo, no estaba hecha para eso, para sentir, para admitir. Pero esa noche, mientras soldaba una nueva versión de los guantes con metal reforzado, sensores de impacto, ejes de amortiguación y micropropulsores de asistencia, Mei se prometió algo: no volveré a quedarme atrás. La próxima vez que Midoriya rompa sus límites, será usando algo que yo construí, y no por necesidad, sino porque confía en mí más que en nadie. Habían pasado semanas. No de espera, no de descanso. Semanas de obsesión. En el taller de Mei, la vida se redujo a una sola línea de tiempo. Antes de los nuevos guantes y después de los nuevos guantes. Ella lo había dado todo. No comía en platos, sino en cajas de piezas. No dormía en camas, sino en el suelo, entre planos y quemaduras. No hablaba con humanos, solo con sus bebés, sus preciosas creaciones. Te llamaré MK. Xi y puño divino, ¿te gusta? Decía al guante mientras lo soldaba, vas a ser la mano derecha de un futuro símbolo de la paz. Así que, nada de explotar. Era el mejor trabajo que había hecho en su vida. Sensor térmico interno para controlar la fricción. Microestructura adaptativa al flujo de energía. Alas de compresión para estabilizar golpes sin comprometer tendones. Amortiguadores autorregenerativos. Una sinfonía de metal, amor y locura. Y finalmente, se lo entregó. La prueba llegó rápido. Combate de práctica contra la clase 1B. Simulación de entorno urbano. Todo en juego, como siempre. Y ahí estaba él. Izuku Midoriya, vistiendo su nueva mejora con una sonrisa nerviosa, pero emocionada. Gracias, Atsumi. En serio. Siento que esta vez, podré hacer todo bien. Ella no respondió con palabras. Le dio una palmada en el pecho, como si activara un botón. Hazlo explotar, conejillo. Pero no literalmente, por favor. Él asintió, y el combate comenzó. Fue hermoso. Golpes a velocidad supersónica. Precisión quirúrgica. Las botas, los guantes, todo funcionaba como si hubiese nacido con ellos. Mei lo observaba desde la sala de monitoreo con una risa maníaca, saltando como una niña en una feria. ¿Sí? Eso. Vean eso, malditos. Ese guante tiene más ingeniería que un robot de combate de Osu. Pero entonces, algo cambió. Izuku cayó, no por un golpe, sino porque su poder hizo algo que ni él entendió.
desde su espalda, su cintura, sus brazos. Empezaron a brotar látigos negros como sombras vivas. Electricidad oscura. Energía pulsante. Un rugido nuevo. Una bestia que había dormido hasta ese momento. Black Whip. Y en ese instante, los guantes colapsaron. No explotaron. Se deshicieron desde dentro, como si la presión del nuevo Kirk los hubiera reventado célula por célula. El metal gritó. Los sensores se apagaron. Los microcircuitos se fundieron como plastilina bajo lava. Todo lo que Mei había construido con obsesiva ternura, se deshizo entre los dedos de Midoriya. Silencio. En la sala de observación, Power Loader apretó los dientes. Los de apoyo miraron las pantallas sin saber qué decir. Y Mei no parpadeó. ¿Qué fue eso? No estaba enojada, tampoco triste. Estaba extasiada, como una alquimista que acaba de descubrir un metal nuevo. Un nuevo Kirk. Exclamó, con los ojos abiertos como faros, el idiota activó otro Kirk. Y es hermoso. Pero rompió los guantes, dijo uno de los asistentes. Ella giró lentamente. No los rompió. Los superó. Y en su mente, ya no veía un fracaso. Veía una nueva meta, una nueva frontera. Si tiene fallas, eso significa que se puede mejorar. Pero por dentro, otra voz, una más baja, más humana, la tocaba como una chispa en el pecho. Quiero estar a la altura de lo que se esconde dentro de él, incluso si ni él lo entiende todavía. Semanas de trabajo. Semanas de no pestañear, de morder el metal con los dientes, de ver el humo subir y no saber si era del taller o de su propio cerebro. Mei no tenía idea de cuántos días habían pasado. Solo que estaba cerca, muy cerca. La nueva versión estaba casi lista. Una amalgama entre ciencia, locura y desesperación. Diseñados para resistir no solo la fuerza bruta del One for All, sino también sus nuevos caprichos. Látigos, niebla, sentidos afilados, rayos si era necesario. MK. Xyz, Dios Ex Machina le puso ese nombre sin pensarlo. Un guante que no solo resistiera el poder de Izuku, sino que lo abrazara, lo acompañara, que dijera con cada golpe, no estás solo. Yo estoy contigo. Incluso si no entiendes por qué. Pero entonces, antes de poder terminar, la guerra comenzó. 4 horas. 4 horas en que el mundo se fracturó. Y Mei, encerrada en su taller, no podía hacer otra cosa más que mirar las transmisiones filtradas, los datos caóticos, los sensores rotos, los reportes intermitentes. Todo era confusión, todo era polvo, gritos y llamas. Y en medio del desastre, Izuku Midoriya, luchando contra un monstruo que ya no era hombre. Shigaraki, poseído por All for One, era una criatura sin forma, sin alma, un huracán de odio. Midoriya dio todo, otra vez, como siempre. Y terminó, deshecho. Sus brazos colgaban como recuerdos. Su cuerpo, cubierto de cicatrices nuevas. Su mirada, más rota que los guantes que alguna vez usó. Cuando finalmente despertó, se fue. Escapó. De sus amigos. De su hogar. De ella. Se volvió un fantasma entre las ruinas. Un vigilante cubierto de barro y desesperación. Y Mei lo supo antes que nadie. Porque su rastreador, ese que ocultó en la última actualización de su equipo, se apagó en cuanto cruzó la muralla de la academia. Se quedó ahí, frente a la pantalla negra, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. No lloró. No era el tipo. Pero pateó una mesa con tanta fuerza que le sangraron los dedos. Maldita sea, Midoriya. No es tu trabajo arreglar el mundo tú solo. Tienes amigos. Tienes a mí. Silencio. Respiró hondo. Se limpió la sangre con un trapo viejo. Miró los guantes sobre la mesa, casi terminados. Los acarició como si fueran un rostro dormido. Como si pudiera hablarles. Como si pudieran traerlo de vuelta. Debía haberlo terminado antes. Si tan solo. Quizás, si los hubiera tenido, ya lo habría vencido. Otra vez esa palabra maldita. Quizás. Pero Mei Yatsume no era de las que se quedaban sentadas esperando. No era de las que lloraban por los errores. Ella mejoraba. Y ahora, más que nunca, necesitaba terminar esos guantes. Porque Izuku estaba allá afuera. Solo. Perdido. Autocastigándose por un mundo que no pudo salvar.
Y ella iba a hacer lo que nadie más estaba haciendo: prepararse para su regreso. No solo con tecnología, sino con algo más difícil. Con un corazón que, aunque oxidado, también podía ser reparado. La clase 1A no había perdido la fe, ni un segundo. Aun cuando Izuku se había ido, oculto entre sombras y escombros, ellos sabían que no podían dejarlo solo en esa oscuridad. Uno a uno, cada amigo, cada aliado, cada pedazo de familia que habían construido, se juntó. En voz baja, con la fuerza que solo los que creen tienen, lo encontraron. Lo convencieron. Lo sacaron de su exilio. Lo trajeron de vuelta. Pero cuando Izuku finalmente volvió a Ma, no encontró a Mei esperándolo en la puerta con un grito ni un abrazo. No. Ella no corrió hacia él, porque Mei sabía que él no necesitaba eso. No todavía. Tenía un plan, una idea, una misión. Y esa misión era más grande que un simple regreso. En su taller, detrás de un cristal reforzado y cientos de prototipos, Mei preparó algo. No era solo un regalo, era una armadura, una promesa, un pacto sellado con la tinta de la guerra. El traje final. El mismo traje que Izuku usaría en la batalla definitiva contra Shigaraki. Un traje renovado, más ligero, más resistente. Perfecto para quien iba a cargar con el peso del mundo en sus hombros. Y junto al traje, estaban ellos. Los guantes definitivos. No unos guantes cualquiera, no. Estos habían soportado semanas de pruebas, explosiones, fracasos y rediseños. Eran el ápice de la ciencia de Mei. Cada circuito, cada tornillo, cada fibra de carbono había sido pulido para resistir la tormenta de One for All. Izuku entró al taller, vio el traje, vio los guantes. Sintió el peso de la esperanza y la confianza. Mei no dijo nada, no hacía falta. Él entendió. Y ahí, sin palabras grandilocuentes, sin lágrimas exageradas, se cerró un capítulo. Y empezó otro. Porque a veces, el amor no se muestra con palabras dulces, sino con piezas de metal, fuego y pura determinación. La batalla final fue un huracán que barrió todo. Shigaraki derrotado. La amenaza terminada. Pero Izuku perdió el One for All. No fue un final triste, fue un renacer. Porque Japón no necesitaba a un héroe con poderes divinos para reconstruirlo. Necesitaba a un hombre real. A alguien que con manos temblorosas y voluntad de hierro volviera a levantar las ruinas. 8 años pasaron. 8 años de polvo y sudor. 8 años en los que los héroes se olvidaron de ser ellos mismos, aplastados por la tarea titánica de devolver la vida a un país roto. Pero Mei Yatsume no olvidó. Mientras el mundo giraba y cambiaba, ella siguió ahí. No solo como inventora estrella, empresaria dueña de su propia compañía de apoyo y desarrollo tecnológico, sino como alguien que guardaba un fuego secreto. Desde que supo que Izuku perdió su Kirk, algo cambió en ella. Se negó a pedir ayuda. Rechazó consejos. No quería colaboración. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Quería crear para él un traje que replicara, aunque solo fuera en parte, el poder que él había perdido. Un arnés, una armadura, un motor de sueños que le devolviera la fuerza que la vida le había quitado. Era su manera de decir lo que nunca pudo decir con palabras. Estoy contigo, en todas las batallas, incluso cuando no hay quirks ni poderes. En su taller, entre planos y circuitos, luchó contra su propio orgullo y la soledad. Durante noches sin dormir, con ojos rojos y manos temblorosas, forjó ese traje. Sin ayuda, sin distracciones. Solo ella y su obsesión por devolverle a Izuku un fragmento de lo que fue. Porque para Mei, el Kirk no era lo importante. Lo importante era Izuku. El chico que había conocido con sus guantes rotos, sus sueños intactos, y una voluntad que nada podía apagar. Y así, después de 8 años de silencio y trabajo, el nuevo capítulo comenzaba. No con explosiones, no con poderes sobrenaturales, sino con la humanidad que sobrevive, con la determinación que se niega a rendirse, con 2 almas entrelazadas por algo más fuerte que cualquier Kirk, por amor, por lealtad, por esperanza. 8 años. 8 años desde que el rugido del One for All cayó para siempre. 8 años desde que el símbolo de la esperanza se convirtió en un hombre sin poderes, pero con el alma de 1 millón de héroes.
Y ahora, ese hombre estaba al frente de un aula, reconstruida, renacida, más fuerte, más sabia. Y él, Izuku Midoriya, el profesor Midoriya, enseñando ética del heroísmo con una voz tranquila y una sonrisa cansada. No se trata de lo que puedes hacer, sino de por qué lo haces. Los estudiantes tomaban nota. Algunos lo miraban con asombro, otros con duda. Porque aunque ya no tuviera un Kirk, aún caminaba como si el peso del mundo lo siguiera. Y lo hacía sin temblar. Y entonces, ¡boom! La puerta voló en pedazos. El humo, espeso. El suelo, temblando. Y entre el caos entró él, Dynamite, Bakugo Katsuki, con su usual forma de decir hola. Deku, quítate la ropa. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones. El aula enmudeció. Los estudiantes estaban a un segundo de subir eso a las redes. Izuku se atragantó con su propia dignidad. Kakashi-chan. ¿Qué rayos? Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella entró. Con una bata blanca impoluta, el cabello recogido, y por primera vez en mucho tiempo, Mei Yatsume estaba limpia. Sin aceite en el rostro, sin humo en los ojos, sin uno de sus bebés colgando de la cintura. Solo ella, serena, letal, radiante. ¿Listo para volver a ser mi conejillo?, preguntó, con esa sonrisa ladeada que no pedía permiso para entrar a la vida de nadie. Izuku parpadeó. Un par de estudiantes se desmayaron del drama. Bakugo cruzó los brazos, fingiendo que no estaba ruborizado hasta las orejas. Maldito nerd, gruñó, más para sí que para el salón. Me debes una. Mei le lanzó un maletín metálico. Izuku lo atrapó con ambas manos, aún sin entender. Ábrelo, ordenó ella. Y al hacerlo, ahí estaba. El nuevo traje, el sucesor espiritual del One for All, hecho no de poder, sino de amor. Un exoesqueleto adaptable, alimentado por la energía cinética del cuerpo, con módulos que imitaban los patrones musculares del antiguo One for All. Un susurro del pasado, un grito del futuro. Izuku lo tocó, como si al hacerlo fuera a despertar de un sueño. Esto es. Mei asintió. Es mi versión del poder que perdiste. No para que vuelvas a ser un símbolo, sino para que sigas siendo tú. Silencio. Pesado. Lleno de historia. Además, añadió ella con un guiño, necesito ver si explota o no. Llevas demasiado tiempo sin volar por los aires, Midoriya. Izuku rió. No una risa nerviosa, no una risa vacía. Una real, una que le sacudió el pecho. Miró el traje. Miró a Bakugo, miró a Mei. Y supo, aún había caminos que recorrer, y no estaba solo. La tarde era roja, no por la sangre, sino por el sol que caía, como si el cielo supiera que era el momento perfecto para una historia renacida. En el campo de pruebas de Ua, donde una vez All Might entrenó a los futuros héroes, donde el sudor y los gritos fueron cuna de leyendas, ahí estaba él. Izuku Midoriya. Sin Kirk. Sin capa, sin miedo. Con el nuevo traje. La máquina que Mei Yatsume había construido con sus manos, con su alma. Un exoesqueleto ajustado a cada músculo de Izuku, ligero pero poderoso, flexible como un suspiro, resistente como una promesa. El núcleo brillaba con una luz tenue, apenas perceptible. Se alimentaba del movimiento, lo amplificaba, lo moldeaba como lo hacía el One for All, pero sin consumirlo. Izuku respiró hondo. Mei estaba detrás de él, ajustando los últimos detalles. Ella no temblaba, pero su mirada sí quemaba. ¿Estás listo?, preguntó ella, con voz ronca de tantas noches sin dormir. Siempre, respondió él. Y entonces, ¡fuón! El traje cobró vida. Las piernas vibraron con energía. Los estabilizadores se encendieron. Los guantes chispearon, listos para descargar el impulso de 1.000.000 de pasos. Izuku salió disparado como un cometa. No volaba, pero casi. Corría sobre el aire. Saltaba edificios. Atravesaba obstáculos. Y detrás de él, aferrada a su espalda con una carcajada que era pura gasolina emocional, iba Mei. Sus brazos rodeaban su pecho, sus piernas lo sujetaban con fuerza. Funciona. Funciona, maldita sea. Gritaba entre risas, el viento despeinándola. Izuku reía también, los ojos vidriosos. No por el viento, por lo que sentía.
Porque volví a sentir lo que pensó que había perdido. No el poder. La libertad. Y detrás de ellos, como un cazador que ya no quiere cazar, como un amigo que por fin dejó ir el rencor, iba Bakugo. Volando con sus explosiones, mantuvo la distancia, pero no quitaba los ojos de ellos. Y sí, por primera vez en mucho, sonreía. No con burla. No con superioridad. Con genuino orgullo. Porque su amigo estaba de pie. Porque Mei había logrado lo imposible. Porque él también había aportado una pieza a ese milagro. En medio del vuelo, Izuku gritó. Mei. Esto es increíble. Ella, pegada a su oído, murmuró con una sonrisa. No es nada. Solo tardé años, sangre, noches en vela y todos los ahorros de Bakugo. Bakugo gruñó desde atrás. No lo olvides, nerds. Y los tres rieron. El cielo se abría frente a ellos. No había guerra. No había sombras. Solo ellos. El pasado perdonado. El presente compartido. Y un futuro, finalmente, posible. Perfecto. Vamos allá. La noche cayó sobre Musutafu, pero las luces del edificio Atsume Tech Industries seguían encendidas en el último piso. El penthouse no era lujoso. Era puro caos organizado. Mesas repletas de planos, piezas sueltas, herramientas de precisión. Pantallas encendidas con códigos corriendo, un holograma girando en medio del taller, mostrando el esqueleto del traje que Izuku había probado horas atrás. En medio del caos, el orden más puro. Mei Atsume. Sin bata. Con un overol sin mangas lleno de grasa seca, el cabello suelto de verdad. Los pies descalzos caminando sobre el suelo de metal como si no existiera el mundo más allá de su taller. Izuku estaba ahí también. Sentado en un banco de trabajo, el traje ya doblado sobre la mesa, el cuerpo aún vibrando por lo que había sentido al usarlo. Frente a él, un té tibio. A su lado, Mei trabajando en otra versión del módulo de compresión muscular. Pero no hablaban. Aún no. Porque el silencio, cuando es compartido, no pesa. Se siente como una manta. ¿Por qué nunca pediste ayuda? Preguntó Izuku al fin, la voz baja, suave, como si no quisiera romper nada. Mei no respondió enseguida. Soldó una pieza, ajustó otra. Luego, sin mirarlo, dijo. Porque no era de nadie más. Era tuyo. Y mío. Izuku la miró. Ella seguía con la vista clavada en su creación, pero sus manos temblaban levemente. No quise que nadie más tocara esto. No era solo tecnología, ¿sabes? Era mi forma de hablarte. Se giró por fin. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza. Tú me diste propósito cuando ni siquiera sabías que lo hacías. Cuando todos veían chatarra, tú viste potencial. No me trataste como un bicho raro. Me diste espacio para explotar cosas sin pedir permiso, y aún así seguiste volviendo. Izuku bajó la mirada, la voz temblando. No sabía. No sabía qué significaba tanto para ti. Mei se acercó. No corrió. No gritó. Solo se detuvo frente a él, tan cerca que podía oler el metal en su piel, el perfume raro de soldadura y genio. Y tú para mí tampoco sabías lo que eras. Nunca te lo dije bien porque, soy mejor haciendo bebés que confesiones. Izuku rió entre dientes, el rostro ardiendo. Eso sigue sonando mal. Lo sé. Exclamó ella, sonriendo con los ojos brillantes. Pero tú siempre entendiste lo que quería decir, ¿no? Él asintió. Silencio otra vez. Ella bajó la voz. ¿Te puedo pedir algo? Lo que sea. Quédate aquí esta noche. No por el traje. No por pruebas. Solo, quédate. Izuku se levantó. No dijo nada. Solo la abrazó. Y ella, por una vez, dejó de hablar. Porque a veces, el invento más perfecto no necesita tornillos ni energía. Solo necesita a dos personas rotas que eligen construirse mutuamente. Las luces del taller parpadeaban levemente, como si hasta la electricidad respetara el momento. Mei no soltó el abrazo. Izuku tampoco. Él estaba tenso al principio, como si aún no supiera qué hacer con tanto calor, tanto afecto, tanto ella. Pero luego se rindió. Se rindió como uno se rinde al mar. No por debilidad, sino porque entiende que pelear contra lo inevitable es perder la oportunidad de volar en las olas. No tienes idea.
murmuró Izuku contra su cuello. De cuánto pensé en ti. Incluso cuando no podía pensar en mí mismo. Mei se separó apenas, pero no lo suficiente. Solo para poder mirarlo. Y en esa mirada no había locura, ni nervios, ni filtros. Solo fuego. Y ternura. Entonces prueba esto, dijo ella. Extendió el brazo y sacó un control remoto de su cinturón. Presionó un botón. Una compuerta se abrió al fondo del taller, y de adentro emergió el verdadero regalo. La versión final del traje. Negro mate con detalles en verde esmeralda. Más estilizado. Más humano. El núcleo de energía brillaba en el centro del pecho, justo sobre el corazón. Y en la espalda, pequeñas líneas se iluminaban como circuitos, conectando cada parte del cuerpo. Izuku lo miró como si estuviera viendo una estrella nacer. «¿Esto, lo hiciste tú sola?» Mei asintió. Sin becarios, sin inteligencia artificial, sin ayuda externa. Solo yo, mis manos, y las ganas de que algún día pudieras volar sin lastimarte. Él tragó saliva. Es hermoso. Ella sonrió con un dejo de tristeza. Ojalá pudiera decirte lo que siento con palabras tan fácilmente como construyó. Pero todo lo que no supe decirte está ahí, en cada fibra, en cada maldita soldadura. Ese traje, eres tú. O mejor dicho, lo que siempre vi en ti. Alguien que no se rinde, aunque duela. Mi héroe. Mi idiota. Mi conejillo de pruebas. Izuku no respondió. No podía. No con palabras. Así que hizo lo único que nunca antes había hecho. La besó. No un beso robado. No un impulso torpe de juventud. Fue un beso con historia. Con peso. Con grietas. Con cada noche que Mei pasó despierta, soñando con el sonido de su voz. Con cada herida de Deku que ella quiso curar con un invento. Y fue correspondido. Mei lo agarró por el cuello del uniforme viejo y lo atrajo más, como si quisiera fusionarlo a ella, como si una sola vida ya no fuera suficiente. Y cuando se separaron, sus respiraciones eran un solo circuito eléctrico, entrecortado pero conectado. Entonces, dijo Izuku, los labios aún temblando, ¿me probaré el traje o tú ya me probaste suficiente por hoy? Mei soltó una carcajada, una de esas que hacía temblar las paredes. No tan rápido, héroe. Primero quiero ver cómo se te ve sin el uniforme. Para ajustes, claro. Puramente técnicos. Y él se sonrojó hasta las orejas. ¿Estás segura que esto no es otro de tus malentendidos de bebés? No esta vez, respondió ella, sería por una vez. Esto es real. Tú y yo, al fin en la misma frecuencia. En el rincón del taller, el prototipo de brazo hidráulico que Mei no había terminado empezó a chispear por sobrecarga. Pero ella no se levantó a arreglarlo. Por primera vez en años, el trabajo podía esperar. Porque el proyecto más ambicioso de su vida estaba justo frente a ella. Y esta vez, no iba a dejar que se le escapara. Esta es la historia de Izuku Midoriya, el chico que nació sin poder pero se volvió símbolo de esperanza, porque, ¿cómo puede haber paz sin esperanza? Y de Mei Yatsume, la inventora incansable que hablaba a través de tornillos, tuercas y explosiones. Se encontraron entre accidentes y malentendidos, se entendieron sin entenderse del todo, y se construyeron mutuamente a lo largo de años marcados por guerras, pérdidas y reconstrucción. Izuku peleó hasta perder el poder que lo definía. Mei creó hasta que sus manos contaron una historia que ni su voz sabía decir. Y al final, se encontraron no como héroe e inventora, sino como dos almas que eligieron quedarse. Donde otros veían cenizas, ellos vieron planos. Donde otros levantaban muros, ellos construyeron puentes de confianza, acero y cariño. Nunca fueron perfectos. Nunca lo intentaron. Pero en el desorden compartido encontraron un orden nuevo. Uno suyo. Él fue la fuerza que